vamos a ver la última parte de la preparación de todo esto, que ya vimos cómo se planifica, los cuidados que hay que tener, qué sé yo, todos esos elementos. Ahora vamos a hablar de algo básico, tan básico como las herramientas. Vamos a hablar en términos bastante generales, vamos a profundizar un pequeño, muy por encima, en realidad no muy profundo, encima de algún tipo de herramienta, cómo funcionan estas herramientas, y vamos a entender entonces de qué se trata todo este cuento. ¿Ok? De qué es lo que estamos haciendo con las herramientas. Quiero que distingamos, sí, algunos elementos importantes. Lo primero es que tenemos que tener muy claro, como ingenieros que somos, qué es una herramienta. Oh, perdón, estoy alérgico, muy alergizado. Así me cuesta un mundo. Me pica todo. Yo soy ingeniero industrial, es ingeniero en diseño industrial además. Y uno cuando tiene una definición de un objeto, cuando tiene una definición de algo, es capaz de entenderlo y manejarlo adecuadamente. Nosotros tenemos que entender cuál es la definición de herramienta, como a nivel de ingeniería. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan incluso los vendedores de ferretería. Una herramienta es, por definición, un multiplicador de fuerzas. Así de simple. Eso generaliza toda la clase de herramientas. Y una herramienta se diferencia de una máquina en que la máquina, la fuerza la ejerce una energía proporcionada. Electricidad, el aire, por ejemplo, las máquinas neumáticas, etc. Esas son máquinas. Y estas máquinas pueden ser estacionarias o manuales, como un taladro. Un taladro no es una herramienta, es una máquina manual. Por lo tanto, tampoco hay herramientas eléctricas. La gente lo puede llamar así, pero no existe eso. Una herramienta es algo en donde tú aplicas la fuerza para poder realizar la acción de la herramienta. ¿Ya? Tenemos que tener muy claro eso. También otro elemento que también se confunde es la definición o la diferencia que hay entre herramienta e instrumento. Hay gente que dice que un lápiz es una herramienta de trabajo, pero el lápiz no está multiplicando fuerzas, ya está ejerciendo una actividad. Si multiplicas fuerzas, es una herramienta. Un instrumento es un elemento que permite determinar algo, definir algo, medir algo. Por ejemplo, un flexómetro o una wincha de medir es un instrumento, no es una herramienta. ¿Ya? Un pie de metro es un instrumento, no es una herramienta. No hay herramientas de medición en términos generales. Hay instrumentos de medición. ¿Ya? Partiendo de esa base, entonces, sabemos que las herramientas manuales son las que nosotros estamos haciendo uso para ejercer nuestra actividad fundamental y en donde nosotros somos los elementos que proporcionamos la energía a la herramienta. Nosotros somos quienes damos la fuerza. ¿Ya? Partiendo de esa base, vamos a ver algo. Si es que podemos... Acá está. Ya. ¿Se ve esto? Chicos, jóvenes, ¿se ve? Sí, se ve, profesor. Ya, gracias. Entonces partamos con esta idea. Herramienta de mano para madera, básicamente, porque hay herramientas de mano para otros elementos, pero básicamente las que usamos en términos generales, las maderas que se podrían usar son estas. Partimos con el principio de funcionamiento. Una herramienta es un multiplicador de fuerzas. Esa es la definición. Y va a ser tan eficiente como el usuario de ella. Depende casi exclusivamente de la fuerza y habilidad de quien la manipule. Por lo mismo, su rendimiento es impredecible y difícilmente se puede proyectar. Y aquí nosotros tenemos un gran problema.
El problema es que cuando nosotros estamos definiendo, controlando un sistema productivo, lo que produce el trabajador manual, el trabajador que trabaja con sus manos, con sus herramientas manuales, como dice, no es fácilmente medible, no es algo que nosotros podamos controlar fácilmente. Va a depender de cada uno de ellos, de cada uno de estos trabajadores. Por lo tanto, nuestra proyección de la producción va a estar bastante más limitada. El multiplicador de fuerza, la herramienta es tan eficiente como el usuario de ella. Depende casi exclusivamente de la fuerza y habilidad de quien la manipule. Por ejemplo, un alicate. Alicates, ¿ah? Con ese final. El alicate es el mejor ejemplo porque contiene el efecto de palanca que permite traducir esta pequeña fuerza con alto movimiento en una gran fuerza con pequeño movimiento en la parte de la mandíbula, de la pinza. ¿Ya? Entonces, esto es un alicate y este es el principio de funcionamiento. Está basado en la palanca, ya que su mango es mucho más largo que las pinzas de apriete. Multiplica la fuerza del usuario tanto por esta palanca como por la posibilidad de ejercer más fuerza sin herir la mano. Lo importante de esta herramienta es que el mango está adaptado a la forma de la mano para incrementar la aplicación de la fuerza. Es decir, que el mango sea cómodo, que me permita apretar adecuadamente y ejercer un poquito de fuerza sin que me lastime. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la deficiencia nuestra para trabajar con las manos es que en el momento en que estamos ejerciendo esta fuerza llega un punto en que molesta y lastima y dejamos de ejercer la fuerza por estar lastimados, por este dolor que sentimos. No es que no podamos ejercer más fuerza, ¿ya? Es que simplemente nos duele hacerlo. La herramienta, el alicate, permite ejercer más fuerza porque es más cómodo para trabajar. Y aquí está cómo funciona. Entonces, nosotros con nuestras manos hacemos una pequeña fuerza en esta pinza, debe ser este mango, perdón, y por palanca se transmite a este punto, transmite de nuevo hacia la pinza, que ejerce, como es más corta, una fuerza mayor. Y ya el kilogramo metro de esto y el kilogramo metro de esto son los mismos. ¿Ya? Pero como aquí hay menor distancia, se aplica una mayor fuerza. Ese es el efecto o el trabajo del alicate. Las herramientas, entonces, cuando las estamos usando con la empuñadura doblada, son mejores que las que tienen empuñadura recta. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Cómo vamos a trabajar? La herramienta ha de ajustarse a la tarea y a las características individuales. Hay que elegir herramientas que se pueden agarrar confortablemente. Para ello el mango debe ser cómodo. Lo importante, mientras más cómodo es el mango, mientras menos dolor va a provocarnos en la mano y por lo tanto vamos a poder ejercer más fuerza o durante más tiempo. Un buen mango protege la mano del contacto con la superficie de la herramienta y hay que evitar mangos cortos que estén dentro de la palma. El mango tiene que sobrepasar la palma para poder ejercer adecuadamente la herramienta. Si no, va a empezar a dolernos porque aprieta en sectores que no corresponden. Intentar no utilizar la herramienta con la muñeca doblada. Hay que usar la herramienta con la muñeca recta. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener muy claro. No tenemos que hacer así para apretar porque eso nos va a ejercer una fuerza tremenda y nos va a doler. Das descanso a la mano de vez en cuando durante el día y hasta la herramienta ideal puede terminar produciendo lesiones si se usa repetidamente. Cuando no se utilice hay que dejar la herramienta a un lado. Una sola herramienta no puede hacerlo todo. Ya, y en ocasiones es necesario usar varias en función de la altura del trabajo. Si se utiliza una herramienta para realizar un trabajo para el cual no fue diseñada, el esfuerzo será mucho mayor. Hay gente incluso que usa el alicate, por ejemplo, para clavar un clavito. ¿Ya? Un clavito pequeño que está ahí, pero no es la mejor forma. Siempre es mejor usar un martillo. Otra herramienta es la llave inglesa, que sirve para apretar. Y básicamente funciona con que sus mandíbulas se contraen por un pequeño movimiento de tornillo, manteniendo esa pieza en la posición, porque el movimiento de apertura está en contra del movimiento del tornillo que lo apretó. Por lo tanto, no se mueve. El principio de funcionamiento está basado en el torque y el vernier.
al transformar el movimiento circular de un torque en paso en avance, en una relación de más o menos 10:1. Poquita fuerza para hacer un gran movimiento provoca un pequeño avance. Hacemos varias veces este movimiento simple para ir apretando la mandíbula de la llave. Multiplica la fuerza del usuario, dado que una vuelta de tornillo es equivalente a un paso de cremallera. Toda una vuelta de tornillo, todo este gran movimiento, es un pequeño paso de la cremallera. Este mismo encuentro de tornillo a cremallera facilita el bloqueo de la herramienta. Por supuesto, si estoy apretando, entonces se mantiene apretado y el movimiento trata de abrirse, pero para que se abra, se tendría que provocar un movimiento oscilatorio, que no se produce naturalmente, tenemos que hacerlo manualmente. La cremallera se debe mover de arriba a abajo, pero el tornillo solo puede moverse circularmente en forma perpendicular a la cremallera, por lo tanto se sujeta así, es la mejor forma. El mango no es crítico en esta herramienta, de manera que no se requiere que sea ergonómico, lo que sí es que nos permita ejercer una fuerza. Hay un error que cometen muchas personas, y esto tiene que ver con el sentido de ingeniería de la herramienta. Tienen una herramienta con un mango pequeño y quieren hacer una gran fuerza y le agregan un tubo o algo para ejercer otra palanca mayor. Lo que están haciendo con eso es destruyendo la herramienta. La herramienta está diseñada para que una persona con su fuerza manual pueda ejercer la herramienta adecuada para ese tipo. ¿Ya? Una herramienta más grande permite ejercer mayor fuerza. Una herramienta pequeña permite ejercer una pequeña fuerza. Si a esta herramienta pequeña le agregamos un mango más grande, la fuerza que estamos usando es mucho mayor y por lo tanto puede perjudicar la herramienta. Este es el principio de la llave inglesa. Todo el giro de este tornillo que está aquí provoca apenas un paso. Por lo tanto, ese gran movimiento se transforma en una gran fuerza. Y el efecto de tratar de abrir la herramienta se contradice con este efecto de fuerza que está haciendo el tornillo. O sea, se tiene que mover hacia acá, pero el tornillo no permite porque no es normal para él moverse en ese sentido, sino que tiene que girar. Otra herramienta que es muy eficiente, muy adecuada para nosotros, es el alicate de presión o caimán. Tiene una gran ventaja para nosotros. Les cuento, en un momento determinado, una persona puede ejercer una mayor fuerza, puntualmente, pero no puede sostenerla en el tiempo, ¿ya? Esta fuerza puntual muy fuerte la hacemos de una sola vez, pero con el tiempo no podemos sostenerla. ¿Qué es lo que hace esto? Este sistema enclava la herramienta en ese único esfuerzo, la deja apretada ahí. Por lo tanto, mantiene ese esfuerzo que nosotros tenemos. La premisa es, tal como está claro, que en un momento dado el usuario es capaz de desarrollar un gran golpe de fuerza, el cual es bloqueado por la traba de la herramienta. Aunque no se observe claramente, es totalmente dependiente de la fuerza del usuario, no es la herramienta la que tiene fuerza. Como nosotros lo que ejercemos esa fuerza y la podemos mantener trabada, ya que la regulación de la traba puede o no ser superada por realizando la sujeción. Permite entonces mantener durante mucho tiempo ese golpe de fuerza del usuario que de otra manera no sería capaz de mantenerlo. El mango debe facilitar la aplicación de la fuerza adaptándose a la mano, aunque no al punto de evitar el cansancio, porque es una fuerza puntual. Después ya lo sujetamos normalmente y no se mantiene durante mucho tiempo. Por lo tanto, no es necesario que sea excesivamente ergonómico, sino que simplemente no tenga arista, no tenga filo, no tenga elementos que puedan provocar dolor en el momento de aplicar esa gran fuerza. Es básicamente todo lo que necesitamos del caimán. El martillo carpintero, y de hecho es importante recalcar que es martillo carpintero el que se usa en carpintería y no cualquier martillo, porque existe una gran cantidad de martillos. El martillo, por ejemplo, mecánico, que es sólido por los dos lados, el combo, que es una masa fuerte, son todos martillos, pero el martillo carpintero tiene esta característica, tiene la cabeza y el sacaclavos y el mango. ¿Ok? Funciona muy claramente con el sistema de palanca. Nosotros transformamos el movimiento de la mano en un movimiento efectivo. Nosotros hacemos que la fuerza cinemática que provocamos con el movimiento de la mano se transforme en una fuerza puntual que se entrega en la cabeza del martillo. El principio de funcionamiento es simple. Aplica la fuerza bruta incrementada por un doble movimiento circular, ampliando el brazo de trabajo o momento de acción. El punto de aplicación de la fuerza está claramente definida
y el usuario efectúa un doble movimiento circular para incrementar el momento de su aplicación. Tenemos el movimiento del brazo y el movimiento del martillo. La aplicación de la fuerza es puntual y dinámica. El primer movimiento circular es de trayectoria y se aplica con el brazo, mientras que el segundo movimiento circular es de aplicación y se actúa con la muñeca. Haciendo estos dos movimientos, podemos entregarle una gran cantidad de fuerza cinemática a la cabeza del martillo para poder clavar. Para una adecuada eficiencia de aplicación, la mano debe sujetar el mango del martillo del punto más alejado de la masa de fuerza. Y este es el esquema. Si se fijan, este es el movimiento del codo, este es el brazo, y este, mientras se está moviendo, es el movimiento de la muñeca. Por lo tanto, este pequeño movimiento de codo, se transforma en este amplio movimiento de la cabeza del martillo, entregándole esa fuerza. ¿Ya? Lo peor que podemos hacer, una de las cosas malas que podemos hacer, es tomar el martillo muy cerca de la cabeza para empezar a clavar. Ahí toda la fuerza es la nuestra, no es la del martillo. ¿Ok? Tenemos que tener muy claro eso. Otra función crítica del martillo carpintero es la de extraer clavos ya enterrados. Para esto, utiliza el principio de la cuña y la palanca. La palanca de la cuña que sostiene la cabeza del clavo es multiplicada por el largo total del mango, incrementando la fuerza de aplicación. De esta manera. Este es el mango y esta es la cuña del martillo donde está sacando el clavo. Entonces, si nosotros hacemos este movimiento hacia acá, toda esta gran palanca se transforma en una gran fuerza para extraer el clavo. Es una gran ventaja que tiene este sistema. El destornillador, por otro lado, es otra herramienta. Manual, obviamente. Y tiene una gran ventaja, porque aquí no necesitamos aplicar una gran fuerza, dado el diseño que tiene el tornillo o el perno. El principio de funcionamiento es que aplica la fuerza de torque generando un movimiento rotatorio que incrusta los hilos de tornillo o perno en el material. En este caso, la fuerza aplicada no es necesariamente muy grande, dado que el principio de funcionamiento de los perno-tornillos se basa en la resistencia perpendicular a la fuerza de extracción. El tornillo se va incrustando en el material y el hilo, los dientes que tiene este hilo, van enrollándose en el mismo. Entonces, para extraerlo, hay que tirarlo, y los hilos, como están incrustados, se enganchan, agarrándose, aferrándose al material. De esta manera, entonces, es una pequeña fuerza para incrustar el hilo que se transforma en una gran fuerza de agarre. Es una ventaja grande, porque no necesitamos entonces demasiada fuerza para hacer este movimiento de giro con el destornillador. La resistencia de agarre de un perno tornillo se mide jalándolo en forma perpendicular al giro de sus hilos de sujeción. Un tornillo y un perno tienen una diferencia fundamental que tiene relación con el hilo. El hilo del tornillo va generando también su hilo en la masa del material donde se está incrustando. Mientras que el perno se va enrollando en un hilo ya hecho. Un perno trabaja con una tuerca o con un hilo donde incrustarse, y el tornillo fabrica su propio hilo y no necesita tuerca. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre tornillo y perno. Y estos son los tipos de destornilladores más comunes. El más común es este de paleta, ¿ya? Y el Cruz o Phillips. Estos son los más comunes. Estos otros son variantes que tienen muchas características importantes puntuales para cada una de estas piezas, en realidad. ¿Ya? El tornillo de paleta y el de cruz, como dije, son los más usados. Esta es una variante que permite ejercer mayor fuerza, dado que estas pequeñas muescas reducen el daño que se provocan en la punta del tornillo, básicamente. ¿Ok? Vamos al serrucho de mano, que es otra herramienta bastante común en el trabajo de carpintería. Tiene una punta, un lomo dentro de la hoja, tiene un largo que lo determina y una empuñadura. El talón es una parte sobresaliente del hilo de la hoja. ¿Ya?
El serrucho funciona por medio del corte de desbaste, rompiendo o separando. Son dos tipos de corte, las fibras de madera. El corte de la fibra de madera se realiza cuando trabaja en forma perpendicular a ella y su calidad será resultado del filo del corte que posea cada diente del serrucho. Por el contrario, la separación de las fibras se realiza cuando se corta a lo largo de ellas. Ya, entonces, si tenemos las fibras de la madera, el corte se realiza así y la separación se realiza así, cuando estamos trabajando así. Son dos formas de corte. Los serruchos para cortar al hilo, que son en contra de la madera, o sea, en el sentido de la madera, perdón, se usa para cerrar madera de manera paralela a las fibras. Los serruchos de carpintería para cortar en la dirección del grano tienen dientes agresivos de filo recto. En cada pasada del diente arranca una importante cantidad de madera. Va arrastrando, rompiendo y separando. Los serruchos para cortar de manera transversal a la veta, sus dientes están basados para cortar de manera efectiva la fibra, biselados, perdón, para cortar de manera efectiva. Un bisel significa que tienen un filo especial y en un sentido para poder ir cortando la fibra en el momento de rasgar. Por lo general, el serrucho de corte perpendicular también tiene sus dientes más finos, lo que posibilita un corte más preciso, dependiendo de la madera. Una característica importante es la forma de realizar el corte. Primero se tiene que asegurar la pieza no debe moverse. Eso se hace sobre el banco carpintero, con sargentos, con mordaza, etc. Cuando está la pieza bien sujeta, se cerrará con más precisión si está bien firme. Colocar el cuerpo de manera que la línea de corte, donde estoy cortando, quede bajo su campo de visión, que no quede por acá, que no esté cortando yo así, digamos, en otro sentido, sino que quede aquí encima. Y busco una postura cómoda. Comenzar a cortar por fuera de la línea que hemos marcado, y se usa el pulgar para guiar la hoja de la sierra. Con el pulgar uno va guiando. Después de unas pocas carreras, en ese sentido, hacia atrás, va a quedar una pequeña marca, una ranura. Sobre esa ranura ejercemos la fuerza de corte. Y ahí continuamos cortando. Lo ideal sería un movimiento más bien de tipo elíptico, más que circular o recto. El movimiento recto es lo peor. Un movimiento más o menos circular sería lo indicado. A medida que avanza puede aumentar la longitud del corte. Partimos con un corte chiquitito y después vamos agrandando. Se puede usar más dientes de serrucho en ese sentido. O también puede reducir la inclinación. Nosotros podemos partir cortando en este sentido y después vamos dándole más recto, dependiendo de cómo estemos cortando. El dedo índice de la mano que corta guía la empuñadura para ayudarse a cortar rectamente. Al llegar al final, sujetar el sobrante de madera para evitar que las fibras se desgarren. Al final, entonces, nosotros las fibras, como están sujetas todavía unas pocas fibras, podemos romperlas en vez de cortarlas. Entonces se acerra al final de la tabla con suavidad, reduciendo la velocidad y longitud de las carreras para un buen acabado. El proceso de corte se realiza en dos movimientos. El primero es jalar o tirar el serrucho arrastrando sobre la pieza que se va a cortar, mientras que el segundo es aplicar la fuerza de corte. Arrastrando, aplicamos fuerza. Arrastrando y aplicamos fuerza. Con los dientes del serrucho para realizar la acción de cortar la pieza de madera. Hay que recordar que todas las herramientas de corte se enfrentan a la resistencia del material. El material no quiere ser cortado, obviamente. Y por lo tanto, esta forma de resistencia se llama rechazo. El rechazo al corte es característico en todas las maderas. Y si nosotros tenemos una hoja mal tomada, un serrucho mal tomado, una hoja muy débil, este rechazo puede hacer que nosotros golpeemos o doblemos la hoja o se vaya a romper en cualquier lado. Así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que sujetar muy adecuadamente el serrucho para evitar que ese rechazo se provoque. ¿Ya? Existe una variante del serrucho que evita esto, que son unas variantes orientales. Esta sierra japonesa está diseñada al revés, en el sentido de que nosotros empujamos para marcar, pero el corte se realiza tirando. Una vez que estamos tirando, podemos controlar mejor la hoja y la hoja se estira en vez de doblarse empujando, por lo tanto el corte es mucho más eficiente. En ese sentido, la hoja japonesa permite un corte mucho más fino y más controlado.
En ambos casos es el diente el que está cortando en contra o a favor de la fibra. ¿Ya? El cepillo entonces es un elemento que provoca, que permite darle cierto grado de terminación al material, eliminando bordes raros, asegurando la normalidad de la figura, la rectitud del corte, la rectitud de la pieza. ¿Ya? Estos son todos los elementos de un cepillo de mano carpintero. Y el principio de funcionamiento es que utiliza la acción de clivaje para realizar su acción de suavizado superficial de manera, es decir, clava el filo de la herramienta, porque ustedes ven acá, por ejemplo, que es la cuchilla que está acá, esto es la que se clava y esta zona tiene muchos filos y aparece a través de una lumbrera, un espacio que está acá, hacia la base. Entonces, mientras más sobresalga hacia abajo, más profundo es el corte. ¿Ya? Este filo se clava en la herramienta, la madera, y procede a cortar las fibras de ella mediante el movimiento de empuje que realiza el usuario. Ya los japoneses también lo tiran, pero nosotros lo empujamos en Occidente. La calidad del resultado va a depender de 3 elementos críticos. El filo de la herramienta, eso es importante, porque mientras más afilado esté esta pieza, el corte será más limpio y de mejor calidad. También tiene que ver con la profundidad del corte, porque si es muy profundo, el movimiento del cepillo levantará y romperá las fibras de la madera. ¿Ya? Entonces debe ser un movimiento de una cantidad muy pequeña. Ahora, si es muy poco profundo el corte, no va a hacer nada. Entonces hay una regulación que debemos hacer. Además tiene que ver con el tipo de madera que estemos usando. Hay que las maderas blandas de fibra larga se romperán muy fácilmente y deben ser trabajadas con poca profundidad de cepillo, mientras que las maderas duras con fibras cortas permiten mayor profundidad. ¿Ya? Pero uno tiene que controlarlo cuando está trabajando. Estos son los cepillos que están usando. Yo tengo varios de estos en realidad. Este es el cepillo moderno, el que se usa normalmente, que pueden comprar. Este es un cepillo antiguo. Este es un guillón que permite trabajar hasta el borde. ¿Ya? Y este borde permite dar una forma correcta. Este es un guillón moderno también, parecido a esto. Esto es una garlopa mediana. Una garlopa es un cepillo mucho más largo, por lo tanto me permite generar una recta mucho más controlada. ¿Ya? Es para grandes longitudes de madera en que yo quiero mantener toda una forma recta. Y así es como trabaja el cepillo de mano, así es como está empujándolo, cómo se toma. Y ese es el elemento. Ok. Ya, esta presentación la voy a subir para que la vean ustedes averigüen bien. Pero yo voy a pedirles algo ahora de tarea que voy a marcar también en la página. Quiero que ustedes tomen una pesa de esas del baño, aprieten con su mano muy fuerte, lo más fuerte que pueda, y marquen cuánto marcaron ahí, o sea, determinen cuánto marcaron ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con eso vamos a hacer algo muy simple. ¿Ya? Ustedes entonces van a apretar la pesa, van a ver cuánto marcaron. Por ejemplo, 25 kilos. Voy a apagar esto que el fondo no se ve mal. Ya, si ustedes marcan 25 kilos, van a ir con su alicate, al alicate que ustedes tienen en su casa, y van a hacer este ejercicio. ¿Ya? Van a tener esto, van a tener la distancia del mango, la distancia de la pinza, este es el punto de inflexión, y en la distancia del mango van a aplicar sus 25 kilos, y en la pinza van a determinar entonces cuántos son los kilos resultantes de esa presión. Con este mismo alicate, con el alicate que ustedes tienen, tienen que medirlo hasta el punto de inflexión, el mango, y hasta la pinza, y determinar entonces que si ustedes aplican su fuerza, van a lograr cierta cantidad de fuerza de presión en la quijada, en la mandíbula. Eso es lo que quiero que determinen. Eso lo voy a poner de tarea. ¿Estamos entonces?
¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? No, lo voy a subir a la página y la voy a contestar en la misma página. ¿Ya? Voy a subir una pequeña tareita en la página virtual y ustedes me responden ahí mismo. Nada más. No es una gran tarea, es solamente empezar a tener datos de trabajo. ¿Estamos entonces? Ok. Si no tienen alguna duda, nada, nos juntamos entonces en la próxima reunión, no va a ser la próxima semana, sino la semana siguiente, y vamos a hablar de madera y lo que vamos a trabajar cada una de estas fases de madera de trabajo. ¿Ok? Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao, Ignacio. No, profe, gracias. Chao, que estés bien. Chao, Alexis. Chao a todos.